Hola a todos, ¿qué tal? Nuevo vídeo sobre los sistemas materiales en los cuales hoy vamos a ver los cambios de estado y cómo afecta la temperatura y la presión y demás. Bueno, no me entretengo más y comenzamos en lo que interesa. Los cambios de estado. Los cambios de estado realmente los conocemos desde hace ya unos cuantos años y sabemos que es cuando pasa un material o una sustancia de un estado físico a otro. Cuidado, son procesos físicos, no son químicos. No estamos haciendo nada de química cuando un cubito de hielo se derrite y se transforma en un charco de agua líquida. ¿Ok? Son siempre procesos físicos, sobre todo eso que quede muy claro. Y si os fijáis aquí, hay diferentes cambios de estado según en qué situación nos encontremos. Por ejemplo, si empezamos a dar calor a esa sustancia, por ejemplo, si pasa de estado sólido a líquido, se le llamará un cambio de estado de fusión y de líquido a gas de vaporización. En cambio, si empezamos a enfriar esa sustancia, podríamos pasar de gas a líquido con una condensación y de líquido a sólido con una solidificación. Veis que si doy temperatura pasa de sólido a líquido y de líquido a gas, y si lo enfrío, si lo caliento es lo que hemos hecho antes, si lo enfrío ahora, lo que hago es pasar de gas a líquido y de líquido a sólido. Si os fijáis, hay unos cambios de estado que van de sólido a gas o de gas a sólido y se les llaman sublimación o sublimación inversa. Ojo en el libro porque no aparece esta última que acabamos de nombrar, sublimación inversa, y también es importante. Puede haber casos en los que las sustancias pasan de gas a sólido directamente y es algo que no aparece ahí reflejado y es importante. Otra cuestión importante es que existe en el paso de sólido a líquido una temperatura que se mantiene constante durante todo ese proceso que se le llama punto de fusión. Se le puede llamar tanto punto de fusión cuando pasa de sólido a líquido como de líquido a sólido. Y es la temperatura en la cual esa sustancia está pasando de sólido a líquido, se mantendrá siempre a temperatura constante, o de líquido a sólido. También ocurre lo mismo de líquido a gas o de gas a líquido y se le llama punto de ebullición. Si os fijáis, en la parte de vaporización pone ebullición y evaporación. Son siempre un paso de líquido a gas, pero tienen diferentes significados. La ebullición se produce cuando todo el líquido se está convirtiendo en gas. Por eso se le llama ebullición, cuando todas las moléculas o todas las partículas que hay en esa sustancia que están en estado líquido pasan a estado gaseoso. En cambio, cuando solamente ocurre con las de la superficie, como veis en la evaporación, se le llama de esa manera. Por eso ocurre, y además no es necesario que lleguemos al punto de ebullición. Por ejemplo, para que se produzca una ebullición, tenemos que llegar a ese punto de ebullición que es a una temperatura constante en la cual el líquido se transforma en gas. En cambio, en la evaporación no hay que llegar a ese punto de ebullición. Por eso, si os fijáis, ocurre que algunos charcos, o cuando, por ejemplo, fregamos el suelo se seca y no ha hecho falta que esté a la temperatura de ebullición para que el suelo se seque. Eso se debe a que se ha producido una evaporación. Siguiendo con ello, tenemos aquí una gráfica en la que explica los cambios de estado. Son gráficas en las que nos las podemos encontrar aquí, que en este caso es una gráfica en la cual la temperatura va aumentando, o podemos encontrarlo al revés, que empiece por temperaturas altas y vaya disminuyendo la temperatura. En todo caso sería justo al revés. Bien, aquí lo que observamos es que partimos de una temperatura de menos 20 grados y esa sustancia está en estado sólido. Conforme le vamos dando temperatura, le vamos dando calor, mejor dicho, la temperatura va aumentando hasta que llega a un punto en el que llama punto de fusión, que es el que hemos nombrado, y ahí se produce un cambio de estado. Durante ese aumento de temperatura de menos 20 hasta 0 grados, el sólido, os acordáis por el vídeo anterior, que realmente son partículas, un sólido está formado por partículas que están muy juntas y que solo vibran. Conforme voy aumentando la temperatura, esa vibración empieza a ser un poco mayor, un poco mayor, un poco mayor, hasta que llegamos al cambio de estado. En el cambio de estado no hay variación de temperatura. Eso se debe a que todo ese incremento de calor que se va transmitiendo a la sustancia, porque se sigue calentando, lo que hace es invertir ese calor en ir separando cada partícula. En vez de que se estén solo vibrando,
ya empiezan a despegarse y convertirse como en estado líquido, que ya sabéis que en estado líquido se movían un poquito más. Entonces, hasta que todas las partículas que estaban vibrando porque se encontraban en estado sólido se conviertan a la forma de estado del líquido, en el cual tiene un poquito más de movimiento, se mantendrá en 0 grados. Una vez termine eso y ya esté todo en estado líquido, seguirá aumentando la temperatura, como vemos en este segundo tramo, después del color morado. Ahí está en estado líquido y lo mismo, conforme va aumentando la temperatura, ese líquido, las partículas se mueven con un poquito más de agilidad. Se van moviendo un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que llegamos a la temperatura de 100 grados y entramos en esa franja azul, en la cual entramos en el punto de ebullición y va a ocurrir lo mismo que en el punto de fusión. La temperatura no va a variar y lo que va a ocurrir es que por mucho que siga suministrando calor, al no aumentar la temperatura, ese calor lo va a invertir en que las partículas del líquido se van a separar mucho más, se van a transformar en partículas ya en estado gaseoso. De modo que hasta que no se conviertan todas las partículas y se separen lo suficiente para estar en estado gaseoso, seguiremos a 100 grados. Una vez que ya hayamos alcanzado que todo se haya convertido en gas, toda esa sustancia, seguirá aumentando la temperatura y ya en estado gaseoso hasta el calor que le queramos suministrar. Si esto fuera al revés, lo que empezaríamos es en estado gaseoso, llegaríamos a un punto de ebullición en el cual las partículas empezarían a reordenar hasta que estuvieran ordenadas todas en forma de estado líquido y ya volveríamos a disminuir la temperatura. Si os fijáis, siempre estas gráficas son temperatura en el eje Y y el tiempo puede ser en cualquier unidad, en segundos, minutos, horas. Lo lógico es que sean minutos porque esto no es algo tan rápido como para hacer en segundos. Va en el eje X. Y digamos que solo nos podemos encontrar esos dos tipos de gráficas, como he comentado, la que vemos aquí en la cual aumenta la temperatura, o puede ser que sea una de disminución de temperatura, pero para explicarlas funcionan prácticamente igual. Y por último, la temperatura y presión según el modelo teórico cinético molecular. La temperatura, si nos fijamos, cuando tenemos aquí un gas, la temperatura, su medición es simplemente o definición que podemos tener es la energía cinética. Sabéis que si no entendéis bien lo que es cinético, es el movimiento, ¿vale? La energía que tiene del movimiento de las partículas. Cuanta más temperatura, más energía tienen y más se mueven. Y aquí se ve muy bien el ejemplo. A temperatura 20 grados, estas partículas se mueven a una velocidad que, si veis así más o menos, aunque no sea un gráfico en movimiento, pero dan la sensación de que tienen poco movimiento. En cambio, a 60 grados, en las cuales ya hay una pequeña llama que está haciendo aumentar la temperatura, su movimiento es mayor. Y a 107 su movimiento aún es mucho más. Por eso la temperatura siempre va relacionada con la energía de movimiento que tienen las partículas. Energía cinética, dicho de manera técnica. De modo que cuanta más temperatura, más movimiento. Y en el fondo nos ocurre igual que a los humanos. Siempre tenemos más ganas de cachondeo cuando hace buenas temperaturas que no cuando hace frío, que realmente nos gusta más estar tal vez en sitios recogidos, más abrigado, más quieto. En cambio, cuando es verano, apetece más estar por la calle, más movimiento. A las partículas les ocurre en ese sentido lo mismo que a los humanos. La temperatura, ya sabéis que hay diferentes tipos de unidades, pero en el sistema internacional es el Kelvin. Y el Kelvin, si os fijáis, no tiene el cerito arriba, como poner los Celsius o los Fahrenheit. Y esto es debido a que se llega a una temperatura absoluta. Si llegáramos a 0 Kelvin, a esa temperatura las partículas ya no vibrarían. Es una temperatura tan fría que hace que las partículas se queden quietas y digamos que sería como la muerte absoluta de esa partícula. A cualquier otra temperatura tiene una mínima vibración, conforme va aumentando cada vez más, pero a 0 Kelvin ahí no existe movimiento por parte de la partícula. Otra parte que nos podemos encontrar es con la presión. Con la presión puede ocurrir dos situaciones, que haya una variación de temperatura o que haya una variación de volumen. Empezaremos primero con la de temperatura. La presión, su definición sería el número de choques que tiene una partícula con las paredes que lo encierran. También tiene cierto significado en la vida real. Yo, por ejemplo, me puedo sentir presionado cuando, si estoy jugando a fútbol,
tengo al contrario muy cerca de mí o que no me deja jugar tranquilamente. A las partículas les ocurre lo mismo. Cuanto más se mueven es más choques, más presión sienten, porque rebotan entre ellas, se sienten más juntas y entonces eso hace que aumente la presión. Por eso ocurre que si yo tengo en un recipiente que es cerrado herméticamente y aumento la temperatura, claro, ese aumento de temperatura hace que las partículas se muevan con mayor alegría y hace que, claro, al rebotar más veces en las paredes, su presión aumente, porque es la definición de presión que hemos comentado anteriormente. Misma situación cuando el volumen varía. Si yo tengo mucho espacio, yo no me molesto con nadie. Por ejemplo, no es lo mismo estar 10 personas en un aula que si esas 10 personas nos metiéramos dentro de un ascensor. Dentro de un ascensor, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a estar más juntos y hay más posibilidad que choquemos entre nosotros. En cambio, en una clase, si estamos bien separados, no es necesario. Por eso que como la presión va relacionada con los choques, cuanto más volumen, cuanto más espacio tenga, menos choques se van a producir, la presión va a ser más baja. En cambio, si nos reducen el espacio que tenemos y estamos mucho más juntos, la presión va a aumentar porque va a haber un mayor número de choques. Y hasta aquí sería la explicación de hoy. Ya solo nos quedará un vídeo para terminar de explicar este tema y realmente nos quedará practicar ejercicios sobre todo esto. Sí que esta parte es teórica, pero sí que hay algunos ejercicios de gases que sí que nos podrá realizar a lo largo de estos días que tenemos por delante. Espero que vaya todo genial y nos vemos. Saludos.